Bueno, en esta clase de hoy vamos a ver los agentes y factores de deterioro, aquellas causas posibles y efectos que pueden llegar a provocar en nuestro patrimonio, tanto natural como cultural. Los principales agentes, su concepto, la tabla del Instituto Canadiense de Conservación, los agentes catastróficos y, como siempre ocurre, podemos subdividirlos en agentes humanos y agentes naturales. Siempre para una adecuada conservación del patrimonio y recordando todo lo que hemos venido trabajando en las clases anteriores con respecto al concepto de conservación preventiva antes de tener que intervenir un bien patrimonial, es fundamental conocer nuestro entorno, el entorno donde están ubicadas las colecciones o los bienes patrimoniales, nuestra colección en detalle, que esté bien documentada, los materiales que tenemos disponibles para llevar a cabo un buen mantenimiento, una buena conservación de esos bienes y nuestra relación con el tipo de soporte. Papel, fotografía, esculturas en distintos soportes y demás. Bueno, las precisiones conceptuales, como siempre decimos, todo lo que nosotros vamos abordando en las clases tienen un fundamento en los organismos internacionales. Para la Real Academia Española, el deterioro es pasar de un estado en el que se está a una condición peor a la presente. Las causas son múltiples. Hay un envejecimiento natural del bien patrimonial, hay procesos físicos, hay procesos de naturaleza química, también hay causas catastróficas. El Instituto Canadiense de Conservación nos dice que los agentes de deterioro constituyen las principales amenazas específicas a entornos patrimoniales. Por eso, como son la principal amenaza, nosotros debemos conocerlas, debemos fomentar su prevención en las colecciones, evitando, bloqueando y detectando los posibles daños para luego responder y tratarlos. Entonces, basado en esto, el ICCROM, junto con el Instituto Canadiense de Conservación, consideran 10 agentes de deterioro que son comunes a todos los bienes patrimoniales. Hay algunos que tienen que ver con fuerte influencia humana y otros de naturaleza, por su propia naturaleza del bien. Pero básicamente decimos que son los delincuentes, ladrones y vándalos, las fuerzas físicas que tienen que ver fundamentalmente con el maltrato y el mal uso de los bienes patrimoniales, la disociación que justamente tiene que ver con la falta de información y documentación, entonces no llegar a saber bien qué es lo que se tiene, ni de cantidades, ni de descripciones, la humedad relativa inadecuada, la temperatura inadecuada, la luz, y radiación ultravioleta, agentes contaminantes varios que generalmente son causales también por condiciones humanas, las plagas, el agua, ya puede ser por causas naturales como una inundación, pero también por causas artificiales como pueden ser pérdidas e ingreso de agua por alguna rotura en algún edificio, y el fuego. Entonces, ya lo vamos a ir viendo más adelante en las clases, habiendo identificado estos agentes de deterioro que pueden perjudicar a nuestros bienes, el ICCROM y el Instituto Canadiense nos hablan de 6 niveles de envoltura, ¿sí? 6 niveles de envoltura, es decir, nosotros tenemos un bien que puede ser un objeto, que está dentro de una vitrina, que está dentro de un depósito de un museo, que el depósito está dentro de una parte del edificio, que después el gran edificio museo es otra parte, que está ubicado en un barrio determinado, en una ciudad determinada con ciertas características, en un país determinado. Todos esos son como niveles de envoltura que hacen el resguardo del bien y en muchos casos, si no son los niveles adecuados de envoltura,
si no trabajamos bien lo que es la conservación preventiva, es prácticamente imposible poder hacer una buena conservación del bien. Por consiguiente, puede verse este afectado por agentes de deterioro. Bueno, y después también el ICROM y el Instituto Canadiense nos hablan de 3 tipos de riesgos que, en base a estos 10 agentes de deterioro y a los 6 niveles de envoltura, el bien patrimonial puede contener. Pero eso ya lo vamos a ir viendo en clases posteriores. Aquí tenemos ejemplos muy claros donde muchas veces, bueno, nuestros bienes son atacados por distintos microorganismos, por distintas plagas, pero también es muy importante el maltrato que se genera muchas veces por desconocimiento en traslados, en manipulación de los bienes o en mala iluminación. Que nosotros conocemos bien, por eso es importante que sigamos investigando y documentándonos bien con diagnósticos acerca de cuáles pueden ser los agentes de deterioro, pero una vez que estos están bien conocidos, nosotros podemos pensar en nuestras colecciones y en los objetos, y ahí evaluar cuáles son los más susceptibles de verse afectados, cuáles son los más afectados y cuáles están más expuestos a sufrir mayores deterioros. Esta es una evaluación de las colecciones. Algo que es muy importante cuando pensamos en colecciones, debemos hacer un análisis y una evaluación y valoración de las colecciones. ¿Por qué? Porque una colección tiene objetos de mayor importancia, de mayor relevancia para el patrimonio cultural de una determinada región que otros. Al momento de pensar en un plan de riesgo, por ejemplo, o en un plan de prevención y conservación de esas colecciones, siempre tenemos que pensar cómo salvaguardar aquellos objetos que son más representativos de una comunidad o más representativos culturalmente. Para eso se hacen estudios de valoración de las colecciones. La UNESCO reconoce a través de un manual de cuidados de objetos culturales también cuáles son las causas principales de deterioro de estos objetos. Hay procesos de naturaleza química como la oxidación, la reducción, hidrólisis, polimerización. Hay procesos químicos de carácter mecánico como térmico, lumínico, pérdida o ganancia de agua, que como ustedes podrán ver son similares a los conceptos que dijimos hace un momentito que plantea el ICROM y el Instituto Canadiense de Conservación. Hay un envejecimiento natural del bien, hay una negligencia que justamente tiene que ver con el comportamiento humano y el mal manejo o el manejo inadecuado de los objetos, ya sea en la limpieza, en la manipulación inadecuada. Hay condiciones ambientales inadecuadas, la humedad alta o baja, baja en exceso puede generar consecuencias y también principalmente los cambios bruscos de humedad son lo que mayor consecuencias generan en los bienes patrimoniales. La temperatura, baja o alta, la iluminación inadecuada, decíamos, que afecta de diferentes maneras a los distintos tipos de materiales. No se ve afectado de la misma manera un papel que un material, una cinta de video, que una fotografía, que un cuero, un textil o un hueso. Ya vamos a ver más adelante los distintos tipos de soporte y cómo cada uno requiere un diagnóstico y un tratamiento determinado. Hay un medio ambiente atmosférico con contaminantes y esto también tenemos otros agentes que afectan, que son los agentes biológicos, los insectos, ¿sí? Aves, murciélagos, roedores y demás. Y también es muy importante la identificación, por eso es tan importante también conocer el medio, el entorno, el contexto donde están los bienes culturales o naturales, porque pueden existir accidentes y desastres. Algunos son repentinos y catastróficos, y esto puede generar un deterioro total o parcial de nuestro patrimonio. Y esta frase me gusta mucho decirla, que tiene que ver justamente con nuestra formación,
dice que muchas veces el riesgo no implica ningún daño material, pero los objetos sí pueden verse afectados si hay pérdida de información o la imposibilidad de tener acceso físico o intelectual a los mismos. Un acervo museológico pierde valor si no está debidamente documentado o si se pierde la documentación existente sobre el mismo. Es esencial que los administradores o los responsables de los acervos comprendan bien los riesgos para que puedan tomar decisiones acertadas y eficaces destinadas a la protección de los bienes culturales y facilitar el acceso al patrimonio a las generaciones actuales. Entonces, fíjense cómo es fundamental la valoración de los bienes patrimoniales, pero también la documentación y la información sobre esos bienes. Porque si nosotros no sabemos con qué contamos, es muy difícil poder llegar a una conservación preventiva y a una protección de ese patrimonio. Comparto algunas imágenes que tienen que ver con malas intervenciones sobre obras de arte, como es el caso de pinturas que fueron mal restauradas o el paso del tiempo que generó craqueladuras por los materiales que fueron utilizados, mal almacenamiento en depósitos o almacenamiento inadecuado de los documentos, como también desastres naturales que generan la destrucción del patrimonio. Muchas veces también pueden ocurrir conflictos armados que justamente atentan contra el patrimonio cultural. Y por aquí tenemos otras imágenes de insectos que afectan también a nuestros bienes patrimoniales, especialmente al papel, y que ustedes ya van a ir identificando cuando analicen específicamente el soporte papel, pero es interesante también ilustrar cómo estos insectos son agentes o causales del deterioro de nuestros bienes patrimoniales en soporte papel. Bueno, muchas gracias por la atención y espero que puedan ingresar y ver toda la bibliografía de la clase, que es mucha. Hay mucha bibliografía que es esencial, como la del Instituto Canadiense de Conservación, y muchos videos que fueron compartidos en la clase junto con los PowerPoint que ilustran y ejemplifican cada uno de los agentes de deterioro que vemos en esta clase. Bueno, muchas gracias.